tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, somos integrantes del grupo número 6, que está conformado por Leonardo Alvarado, José Contreras, María Maldonado, Carmen Ocaña, Mayra Pinza, Pedro Chihuango, Melanie Tonato, Marco Vega y Justin Mendoza. Bueno, les vamos a hablar acerca de las garantías jurisdiccionales. Son mecanismos judiciales que la normativa constitucional confiere a los ciudadanos para que cuando existan actos u omisiones que vulneren sus derechos constitucionales o convencionales, se activen estas y de forma rápida e inmediata se los repare integralmente de dicha vulneración. Para un enfoque de interseccionalidad en la ampliación de las garantías jurisdiccionales, es necesario verificar los distintos factores de vulnerabilidad que se interseccionan a fin de adoptar las medidas adecuadas y aplicar los elementos orientadores que deben ser contemplados de manera específica y complementaria. Dentro de estos factores tenemos la etnia, género, edad, eh, orientación sexual, movilidad humana, entre otras. Doy paso a mi siguiente compañero. Garantías jurisdiccionales. Las garantías jurisdiccionales son mecanismos jurídicos procesales que la Constitución ofrece para recurrir a las fuerzas y jueces en busca de tutela judicial efectiva frente a la vulneración de los derechos constitucionales. Constitución de la República del Ecuador, CR. Esta ley tiene por objeto regular la jurisdicción constitucional, con el fin de garantizar jurisdiccionalmente los derechos humanos en la Constitución, en los instrumentos internacionales de los derechos humanos, de la naturaleza, y garantizar la eficacia y la supremacia constitucional. Antes, jueces y juezas ordinarios, habeas corpus, habeas data, acción de la información pública y la acción de protección. Ante la Corte Constitucional, acción por incumplimiento. Constitución de la República del Ecuador, artículo 436.5. Acción de incumplimiento, artículo 436.9. Acción extraordinaria de protección, artículo 437. Acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena, artículo 171. Medidas cautelares ante juezas y jueces ordinarios y la Corte Constitucional. Constitución de la República del Ecuador, artículo 87. A continuación, el siguiente compañero. Garantías jurisdiccionales. Acción por incumplimiento que se encuentra en el artículo 93 de la Constitución de la República del Ecuador. Nos permite exigir la observancia de normas que conforman el sistema legal ecuatoriano, tales como sentencias, decisiones o informes de entidades internacionales de derechos humanos, que definen la responsabilidad explícita de realizar o no realizar algo. Acción de incumplimiento que se encuentra en el artículo 86, numeral 4. Busca garantizar el cumplimiento inmediato de los dictámenes y fallos constitucionales, así como las resoluciones de garantías jurisdiccionales que han sido incumplidos por las autoridades e individuos, a los que se les ha asignado las responsabilidades. Acción extraordinaria de protección que se encuentra en el artículo 94. Asegura y respalda el cumplimiento de los derechos constitucionales y el debido proceso con el propósito de proteger los derechos de aquellos que por acción u omisión se han infringido o impactado en las resoluciones judiciales. Acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena que se encuentra en el artículo 171. Las comunidades, pueblos y naciones autóctonas desempeñan roles jurisdiccionales basándose en sus costumbres ancestrales y sus derechos propios en su territorio, garantizando la participación y decisiones de las mujeres. Las autoridades aplicarán
normas y procedimientos propios para la resolución de sus conflictos internos que sean incompatibles con la Constitución y con los derechos humanos, reconociendo sus instrumentos internacionales. Gracias, mi compañero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Marcos Vega. Me toca hablar sobre 4 puntos muy importantes estipulados en la Constitución de la República del Ecuador. El primero es el habeas corpus, el segundo es el habeas data, el tercero la acción de acceso a la información pública y el cuarto la acción de protección. Comencemos. En el artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador, la acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad. Inmediatamente de interpuesta la acción, el juez o la jueza convocará a una audiencia que deberá realizarse en las 24 horas siguientes, en las que se deberá presentar a la persona privada de la libertad. Se escuchará la sustentación de los hechos y el alegato del recurrente. La jueza o juez resolverá dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia y su decisión será de inmediato cumplimiento. En resumen, este artículo establece que cualquier persona que esté privada de su libertad de manera ilegal, arbitraria o ilegítima puede presentar una acción de habeas corpus para recuperar su libertad. También busca proteger la vida y la integridad física de las personas que estén detenidas. La Constitución garantiza un proceso rápido, una audiencia en 24 horas y una decisión judicial en 24 horas adicionales, con cumplimiento inmediato. A continuación hablaremos del habeas data. En el artículo 92 de la Constitución de la República del Ecuador se refiere a la acción de habeas data. Este artículo establece el derecho de toda persona a acceder a la información que sobre sí misma o sobre sus bienes conste en archivos o registros, sean públicos o privados. En resumen, el artículo 92 garantiza que cualquier persona puede acceder a sus datos personales, saber qué información se está almacenando sobre ella, solicitar la rectificación y actualización, pedir que se corrijan datos incorrectos o desactualizados, requerir la eliminación o anulación, solicitar que se borre información que sea perjudicial, sensible e innecesaria o que afecte sus derechos constitucionales, también como oponerse al uso no autorizado, impedir que su información personal sea utilizada sin consentimiento o sin autorización judicial o legal. Si una solicitud para acceder, actualizar, rectificar, eliminar o anular estos datos no es atendida, la persona afectada puede recurrir a un juez. Además, se establece que si la violación de este derecho causa perjuicios, la persona afectada podrá demandar una indemnización. En el caso de datos sensibles, el artículo exige la adopción de medidas de seguridad necesarias y solo permite su archivo si está autorizado por la ley o por el titular de los datos. Este artículo es fundamental para la protección de la privacidad y el control de la información personal en nuestro país, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de datos por parte de entidades, ya sean públicas o privadas. Como tercero, la acción de acceso a la información pública. El artículo 91 de la Constitución de la República del Ecuador se encuentra dentro del capítulo segundo, referente a los derechos del buen vivir, específicamente en la sección tercera, comunicación e información. Este artículo establece el derecho de todas las personas, de forma individual o colectiva, a acceder libremente a la información generada en entidades públicas o en privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. En los puntos clave podemos decir que uno es el acceso universal, reconoce el derecho de todas las personas a la información pública. Como segundo, la transparencia, busca garantizar la transparencia de gestión de las entidades públicas y aquellas que admitan recursos estatales o cumplan con funciones públicas. También puede ser sin reserva, indica que no existe reserva de información, excepto en los casos que expresamente estén establecidos por la ley. Excepción por derechos humanos. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública puede negar la información. Datos sensibles. Para los datos sensibles, aquellos que afecten a la intimidad personal o que puedan llevar discriminación, su archivo debe estar autorizado por la ley o por la persona titular y se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. En acción judicial, si una solicitud de información no es atendida, la persona afectada puede acudir a un juez y demandar por los perjuicios ocasionados. En resumen, el artículo 91 de la Constitución ecuatoriana es fundamental para garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas por parte del Estado y de quienes manejan recursos públicos. Es un pilar importante para la participación y control social. Como cuarto y último punto, la acción de protección. En el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador
establece la acción de protección. Su propósito es garantizar protección directa y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. En términos generales, el artículo permite que cualquier persona, de forma individual o colectiva, pueda interponer esta acción judicial cuando sienta que sus derechos constitucionales han sido vulnerados, actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial. Políticas públicas que impliquen la privación del goce o ejercicio de sus derechos. Actos u omisiones de prestaciones de servicios públicos que violen los derechos y garantías. Es un mecanismo fundamental para la defensa de los derechos en Ecuador. Busca la reparación integral de los daños causados por la violación de los derechos. Bueno, como grupo hemos escogido el caso 748-20-EP del juez ponente Ali Lozada Prado, suscrito en la ciudad de Quito el 2 de mayo del 2024. El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, emite la siguiente sentencia: 748-20-EP/24. Antecedentes de hecho. Como primer antecedente tenemos: el 1 de julio del 2019, José Felipe Hidalgo Palacios presentó una denuncia de habeas corpus en favor de Pedro Vicente Fernández Vargas y en contra del Tribunal Sexto de Garantías Penales del Cantón Guayaquil. En la demanda se afirmó que Pedro Vicente Fernández Vargas fue detenido porque constaba como condenado a 8 años de pena privativa de libertad en el juicio penal 09906-2014-0155. A pesar de que el mencionado juicio se siguió en contra de Pedro Fernando Fernández Vargas. Antecedente número 2. En sentencia de mayoría de 4 de julio del 2019, la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Sala de Primera Instancia, aceptó la acción de habeas corpus, sentencia que fue apelada por el Tribunal Sexto de Garantías Penales en sentencia de 11 de junio del 2020. La Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia, Sala de Apelación, aceptó el recurso de apelación y negó el habeas corpus. Antecedente número 3. El 7 de julio de 2020, Pedro Vicente Fernández Vargas, accionante, presentó una demanda de acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de apelación. El 30 de julio de 2020, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional la admitió a trámite y el 21 de noviembre de 2023 se realizó una audiencia en la sustancia de esta causa. A continuación, mi compañero. Derecho constitucional vulnerado, tenemos que el accionante pretende que la Corte Constitucional declare la vulneración de sus derechos fundamentales a la integridad personal, al igual que el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de tránsito, tutela judicial efectiva y el debido proceso en la garantía de la motivación y seguridad jurídica, contemplados en los artículos 66, los cuales se encuentran en los numerales 3, 5 y 14, también en los artículos 75, 76.7.1 y 82 de la Constitución respectivamente. Como reparación, solicita que se deje sin efecto la sentencia de apelación y que un nuevo tribunal de la Corte Nacional de Justicia conozca y resuelva el recurso de apelación de su habeas corpus. La sentencia de apelación vulneró su derecho al debido proceso en la garantía de la motivación por lo siguiente. Se habría equivocado al determinar que el error en la sentencia de juicio penal respecto de la identidad del accionante no puede corregirse mediante acción de habeas corpus, debido a la inmutabilidad de dicha sentencia. Lo dicho porque en este caso ese error habría afectado su derecho fundamental a la libertad de tránsito. A continuación, mi compañero. La decisión del juzgador.
Bueno, en primer lugar debemos entender cómo se dio esta sentencia. Y esta sentencia que dio la Corte fue a favor del accionante, en este caso, el señor que envió el proceso hacia la Corte Constitucional, en este caso el señor Pedro Vicente Fernández Vargas, quien alegaba que en todo el proceso que se siguió en su contra y que no era parte procesal del proceso que se seguía, alegaba que se vulneraban sus derechos al no aceptar el habeas corpus, que en el artículo 89 de la Constitución se encuentra amparado, el cual protege al cuerpo ante cualquier otra cosa, lo cual le imposibilitó al señor Pedro la libertad de libre tránsito y la integridad personal. Además de ello, que no se le juzgó de manera correcta por parte de la Corte Nacional de Justicia en ese caso y de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Entonces, en ese caso, la Corte Constitucional dictó una decisión final, la cual fueron la medida de reparación integral, la cual exigió el señor Pedro Vicente Fernández, que quedó acordada en $5.000 de reparación integral. También una medida de satisfacción, las cuales fueron que se pidan disculpas públicas por parte de la Corte Provincial del Guayas, también que del Ministerio del Interior se elimine cualquier tipo de antecedentes penales que pudieran imposibilitar la libertad del señor Pedro, y también disculpas públicas por parte del Consejo de la Judicatura para que también se investigue el hecho y se pueda dar sustentación del proceso y se pueda crear un proceso disciplinario correspondiente. Y otra medida que fue otorgada al señor accionante fue la medida de no repetición en este caso, ya que en este caso fueron llamados en atención el Tribunal Sexto de Garantías Penales, ya que vulneraron el derecho a la acción de habeas corpus que presentó en este caso el señor Pedro Vicente Fernández Vargas. A continuación, mi compañero. Opinión personal. Este caso resalta la importancia de la precisión en la identificación de las personas en los procesos judiciales. Un error de alta magnitud no solo afecta la libertad individual, sino que también socava la confianza en el sistema judicial. La decisión de la Corte Constitucional subraya la necesidad de una revisión exhaustiva de las sentencias y la responsabilidad de los tribunales en garantizar que las decisiones se basen en hechos y datos correctos. Además, la reparación económica refleja el reconocimiento del daño causado y busca restablecer, en la medida de lo posible, los derechos vulnerados del afectado. En conclusión, la sentencia 748-20 EP24 reafirma el compromiso del sistema judicial ecuatoriano con la protección de los derechos fundamentales y la rectificación de errores que pueden comprometer la justicia. Eso ha sido todo. Gracias.